político, financiero, salud, seguridad y otros, que influyen en el presente y el futuro de nuestro estado, municipios o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este lunes 23 de junio. Saludamos a la compañera y compañeros en la mesa. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros, buenos días a la compañera, al auditorio, y me permito una felicitación muy especial a mi hijo Santiago Rojas por su cumpleaños. Qué grande está poniendo el muchacho. ¿Es hoy su cumpleaños? Hoy es su cumpleaños. Santiago, muchas felicidades por tu cumpleaños. Vamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buenos días, hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor. Es un gusto saludarlos esta mañana. Bien, pues vamos a empezar. El tema es verdaderamente uno de los más importantes en la agenda nacional y sin duda está entre los más importantes en la agenda internacional, si no es que en este momento prioridad. Ha comenzado el fin de semana con guerra, con ataques de Estados Unidos, objetivos nucleares de Irán y sacude, decíamos, el tablero nuclear. La pregunta de entrada para llegar al, digamos, a partir del objetivo central de esta mesa es qué tan alto es el riesgo de que se pueda dar una escalada nuclear y que afecte no solamente la región que está en conflicto y esta guerra entre Irán e Israel, sino mucho más allá con la intervención, si no directamente, no es una guerra declarada, ya la intervención de Estados Unidos. Abrimos la mesa, Jesús. Pues mira, la verdad es que en el transcurso del fin de semana he leído notas muy alarmistas que creo distan mucho de la realidad que se está viviendo en el Medio Oriente, sobre todo por las capacidades que tiene Irán, no solamente en sus armas, en su, digamos, ejército, sino en las relaciones. Estados Unidos hace un ataque muy preciso justo cuando Irán no tiene el apoyo ni de los países, ni del resto de los países árabes, tiene el apoyo de algunos grupos radicales que están inmersos en algunos países árabes, de muy pocos países como tal. Yo creo que le batallaríamos para encontrar algún país que estuviera de acuerdo en lo que estaba preparando Irán con respecto a el tema nuclear. Ha habido reacciones ya de las principales potencias mundiales que están muy lejos de ser una confrontación o un llamado a lo que llaman algunos la Tercera Guerra Mundial. Creo que estamos por fortuna muy lejos de eso. Por supuesto que crece la tensión en Medio Oriente, por supuesto que la ONU y algunas otras organizaciones, sobre todo derechos humanos, han llamado al cese al fuego para salvaguardar la vida de los inocentes, por supuesto, pero también creo que Estados Unidos, al tomar la decisión de participar en la guerra, lo hizo calculando muy bien que por lo menos con China no iba a tener asunto mayor, y con Rusia por supuesto tampoco. Es decir, podrían protestarlo por las vías digamos formales del derecho internacional, pero no de ninguna manera convocarlos a una gran guerra como algunos estaban especulando. Yo creo que por ese lado tendríamos que estar, si no tranquilos, porque por supuesto que la muerte de una persona en cualquier parte del mundo por motivo de guerra debe de preocuparnos, sí por lo menos pensar que esto de que comienza una guerra mundial de dimensiones, digamos, nucleares, está muy muy lejos de serlo. Sí, qué bueno que ubicas el tema, digamos, en el objetivo de... Porque sí, efectivamente... Hay un montón de notas, Víctor, pero muchas, sí, mucha especulación. Y de medios serios. Mucha especulación y hay también ya reacciones en las redes sociales precisamente debido a este tipo de información que está circulando sin el mínimo rigor periodístico, ¿no? Pero pues precisamente queremos analizarlo con toda la seriedad, cómo está este conflicto. Vamos contigo, Araceli. Este fin de semana Estados Unidos atacó los principales centros de desarrollo nuclear de Irán. Este conflicto bélico en el Medio Oriente escala de forma peligrosa. Estados Unidos utiliza su poderío bélico para apoyar en esta guerra pues a su aliado Israel. Desde que los ayatolas tomaron el poder en Irán en 1979, sus líderes han reiterado que uno de sus principales es eliminar
es desaparecer al Estado de Israel, y diversas instancias han señalado que Irán está a punto de poder fabricar sus propias bombas atómicas. Ahí está el centro del conflicto. Desde 1948, cuando se crea el Estado de Israel, ello ha originado un conflicto permanente entre el mundo árabe, musulmán, con Israel. Todas las guerras las ha ganado Israel, y a partir de ello él ha ocupado, en este caso invadido, más territorio palestino. Y en los últimos tiempos, después de lo de Hamas, que golpeó a Israel, el ejército de ese país desató una guerra muy violenta en Gaza buscando eliminar a Hamas. Se ha dado una gran destrucción, más de 50,000 muertes, una terrible crisis humanitaria en Palestina, y a la vez Israel también ha combatido y casi eliminado pues otro grupo que se conoce como el Hezbollah, el que está vecino en el Líbano, y también ha combatido fuerte y ha reducido a los hutíes, que están en Yemen. Siempre se ha dicho que Irán ha patrocinado, ha financiado a los grupos terroristas, al terrorismo internacional, a estas agrupaciones. Irán, al parecer, está perdiendo esta guerra. La Fuerza Aérea de Israel está bombardeando sin tener ninguna respuesta por parte de la otra Fuerza Aérea. Y se dice también que Israel destruyó la mitad de las plataformas para lanzar misiles desde Irán. También se ha eliminado a los altos mandos de la Guardia Revolucionaria de Irán y a los principales científicos a cargo del programa nuclear. Entonces, Trump también ha aislado a otros países árabes, en este caso también, que han sido enemistados por años con Irán. Es el caso de Arabia Saudita, el caso de Qatar, el caso de Emiratos Árabes Unidos, son los países ricos de esta región. China y Rusia, aliados de Irán, pues no se ve que vayan a intervenir. Existe el riesgo, pero China la verdad es que va a privilegiar el tema de la guerra comercial con Estados Unidos. A eso le está enfocando toda su energía. Por el tema de los aranceles, Putin y Rusia tienen su propia guerra con Ucrania y la verdad es que no se resuelve y les ha costado muchos recursos económicos y militares. Hay que esperar la respuesta que vaya a tener el régimen de Irán en los próximos días, y también al día de hoy ya se han señalado que no van a abandonar el programa nuclear. Por ahí se habla de que se pudiera dar el cierre del estrecho de Hormuz, y ahí sí está el tema también preocupante porque por ahí pasa el 20% de todo el petróleo a nivel internacional. Juan, vamos contigo. Desde que tengo su razón me puse a contar las que me acordaba. He estado al borde de la Tercera Guerra Mundial 15 veces. Sí, fácil. 15 veces desde que tengo uso de razón hemos estado cerca de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque nos encanta el morbo. No queremos la guerra, pero en el fondo la queremos, porque nos gusta, pues, o sea, nos gusta la adrenalina de estarlo sintiendo. Y basta darse una vuelta por las redes sociales de nuestros amigos, ya olvídense especialistas y van a darse cuenta, pues, que desean la guerra. O sea, dicen, no la guerra, pero por ahí dicen, pues ya vienen los balazos, nos están preparando, y luego memes y etcétera. Nos gusta el morbo, somos muy morbosos. Entonces queremos una, no en el fondo, pero, perdón, no públicamente, pero en el fondo deseamos esta guerra. No va a pasar, no va a ser una tercera guerra mundial, al menos en el corto plazo, acuérdense, corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo no, en el mediano plazo, si cambian las variables, pudiera ser que sea un conflicto global, pero ahorita es meramente regional, e Irán se está quedando solo. El régimen de Irán ha tratado de moverse estos días pues para ver qué otro país se suma ahí a su alianza, y pues no. Y ahora, aquí sí vale la pena estudiar un poquito la historia, porque si hablamos de guerras mundiales, pues hay que estudiar la primera y la segunda. La primera y la segunda venían de un sistema de alianzas. Mataron al archiduque Franz Ferdinand en la Primera Guerra Mundial y rápidamente brincaron los países que estaban aliados. La Segunda Guerra Mundial invaden Polonia y Francia e Inglaterra rápidamente lanzan la mano. Aquí no tenemos un sistema de alianzas en este mundo moderno. Fuera de la OTAN no hay un sistema de alianzas como en las anteriores guerras mundiales. Es decir, atacaron Irán y como no hay un sistema de alianzas, a lo mucho alianzas más bien de cercanía pragmática, el caso de Rusia, China, pero no es una alianza formal, por lo tanto no está en riesgo, a diferencia de la primera y la segunda, que si atacabas a un país de determinada alianza todos brincaban. Aquí no, fuera de la OTAN, Irán está solo, no tiene en estos momentos quien quiera soltar misiles por ellos, o sea, ni Corea del Norte, ni China, ni Rusia, ni Venezuela, ni Nicaragua, que son países que se han dicho cercanos a Irán, se han animado a soltar ni siquiera una palomilla, un trique. Creo que se quedó solo Irán, creo que es cuestión de meses para que se siga haciendo más chiquito Irán, repito, a menos que cambie otra cosa en el escenario mundial ahí, que Rusia quiere entrar a la repartición del petróleo, porque al final de cuentas eso es lo que está en juego ahorita en Irán, más allá de la parte de si alcanza o no su plan nuclear, que eso es el pretexto de Estados Unidos,
bombardear para que no alcanzara, según reportes que estaban a 15 días de tener una bomba atómica. Es lo que decían los reportes, que por eso bombardearon las instalaciones militares. Ahora, Estados Unidos ya dijo, nosotros ya cumplimos, ¿no? Nuestra chamba era bombardear las instalaciones nucleares, ya lo hicimos y ahí murió ya nuestra participación. Seguirá Israel bombardeando e Irán perdiendo poco a poco misiles, porque pues, los misiles no son eternos, se les acabarán, y creo yo que el régimen iraní se hará cada vez más chico y más chico. Bien, vamos contigo, Armando. Pues fueron 3 centros claves de programas nucleares que estaban diseñados y operando a muchos metros de profundidad en la Tierra. Ahí estaban. ¿Ahí están o ahí estaban? Bueno, se supone que fueron destruidos. Yo pregunto nomás antes, porque es muy importante lo que acabas de decir, ese punto. ¿Alguien sabe si ya hay resultados? Nadie sabe. Los Estados Unidos dijeron que... es que hay un punto importante que hay que ver. No, sí dice cosquillas. Bueno, te va a decirlo siempre. Estados Unidos atacó porque efectivamente inteligencia militar observó la posibilidad de que ya estaban por terminar estas. Eso que no podía. Pero él dijo. El último tornillo le faltó. Ahorita que me den chance de hablar si Dios quiere. Sí, es que está muy interesante lo que dices. Perdón. Mira, es que ahí te va. Sí. Donald Trump dijo, vamos, dentro de hoy en un plazo de 15 días podríamos atacar. Fue estrategia. Él estaba siendo apresurado por su inteligencia en Estados Unidos, por su inteligencia militar, por los generales, por todo. Le dijeron, señor, es urgente, quizá 15 días sea tarde. Entonces, esos 15 días quedó de plazo, era para, de alguna manera, un ganchito a la sorda, diciendo Donald Trump, bueno, los voy a despistar. Pero él tenía previsto su artillería con la cual podría destruir esos instalaciones subterráneas a más de 100 metros con unas protecciones antimisil, pero incluso en Israel, que tiene gran artillería, no tenía la capacidad para hacerlo. El ataque de Estados Unidos consistió en el lanzamiento de 30 bombas GBU-57 y cada bomba, para darnos una idea, pesaba 14 toneladas, por lo que en el ataque se utilizaron 420 toneladas de explosivos sobre el recinto subterráneo iraní. Escaladamente, le fueron primero unos aviones, fueron varios aviones los que salieron, y hasta destruir paulatinamente cada uno de los recintos. Entonces, se habla de que en efecto así fue, pero ahorita decía Juan, se está quedando solo Irán. Bueno, quizás solo en cuanto a aliados, para decir yo peleo contigo en la guerra, pero el mundo entero condenó los ataques de Estados Unidos. Estamos viendo las manifestaciones, no está tan solo. Incluso en Estados Unidos, ante la Casa Blanca, manifestaciones grandes de estadounidenses en contra de los de Donald Trump. Hay que verlo, eso es importante. Los condenaron los ataques, la propia ONU lo condenó. La Unión Europea, algunos países, Emmanuel Macron de Francia, estuvieron en acuerdo con el bombardeo de Estados Unidos, pero no fue así. El problema de Irán es que Irán ataca a las poblaciones civiles. Estados Unidos atacó instalaciones militares, un recinto donde podría estarse generando bombas atómicas letales para el mundo. Bien. Ahí atacó. Y Irán responde con 30 misiles de vuelta a Israel, pero hacia la población civil, bien, matando inocentes. Bien. Esa es la diferencia de un ataque y otro. Permíteme, por favor, sigue preguntando la audiencia en general si hay un riesgo de un conflicto global, vamos, de una guerra mundial. ¿Qué tanto riesgo tenemos? Fíjate, Víctor, que siempre en las escuelas de gobierno hay siempre una vertiente de la escuela de guerra, ¿no? Siempre el poder ha estado involucrado con temas de guerra. Y en ese sentido hay dos tipos de análisis, el prospectivo y el panóptico. En el prospectivo es, ¿qué pasa si hago tal cosa? O si tal gobierno hace tal cosa, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Cuál es la cadena de repercusiones en esa araña entretejida en las relaciones mundiales que se jalarían, se tensarían o se romperían si sucediera una cosa? Yo creo que ese análisis Estados Unidos lo hizo bien, muy bien. Calculó perfectamente el tiempo en donde se debía atacar.
a partir de una información que venía desde Israel, un aliado en el Medio Oriente, que le dijo, están a 15 días de que le pongan el último tornillo a la bomba nuclear para que puedan detonarla desde Irán. ¿Eso era cierto o falso? No lo sabemos. Vale más creerlo. Pues ellos dijeron, que pues vamos actuando. Claro. ¿En qué momento? Justo cuando no tenías alianzas formales, porque Irán es ese vecino incómodo que tenía problemas personales o digamos regionales con cada uno de los países que están ahí. No tenía alianza con Egipto, no tenía alianza con los países árabes, refiriéndome en particular a Arabia Saudita, algunos otros emiratos. Es decir, no estaban bien ahí, no estaban bien vistos, ¿no? Este régimen digamos que tienen los ayatolas por allá, y entonces pues dice, bueno, no habría repercusión mayor, sobre todo al ver que China y Rusia pues no estaban entrando. Entonces esta idea de la repercusión de una guerra mundial no, pero un amigo me estaba preguntando, oye, mi familia tiene un viaje a Estados Unidos, ¿se podrán cerrar las fronteras? Dependiendo cómo transcurran estos días y digamos la preocupación que vea, porque lo que sí hay es una amenaza de grupos radicales que son y utilizan el terrorismo como manera de presión o de respuesta hacia los intereses de Estados Unidos. Algunas milicias hutíes de Yemen y otra parte del Medio Oriente ya dijeron que tienen como objetivo todas las embarcaciones norteamericanas que circulen por sus costas o por los lugares cercanos. Y otras milicias también están llamando a atentar contra cualquier ciudadano norteamericano que se encuentren por el mundo. Es el punto de la radicalización. Ahí está donde las medidas de Estados Unidos pueden, digamos, ponerse más duras, severas en sus embajadas, en donde están sus enclaves políticos en todo el mundo y en sus propias fronteras. Rusia y China no han tomado partido. Por aquellas preguntas que no hacen cómo está ahí la situación, no hay nada todavía en ese sentido, pero... Además dijeron que les podían pasar bombas atómicas por debajo del agua. ¿Cómo? Que podían pasarle bombas atómicas por debajo del agua a Irán, eso le dijeron. Eso dijo Putin. Sí. Bueno, vamos a la pausa y nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Vamos a la pausa en radio. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Estamos hablando de este conflicto que podría ampliar, digamos, su alcance dependiendo de las decisiones que evidentemente Estados Unidos, Rusia, China y otras grandes potencias tomen en las próximas horas en esta guerra entre Irán e Israel. Vamos a la pausa en radio. Seguimos en la mesa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bien, vamos a darle vuelta a la mesa de Araceli y nos quedamos contigo. Bueno, yo quisiera retomar ahorita en cuanto a las estadísticas que hablaba un poco mi compañero Armando. Hoy por la mañana veía un noticiero con Leon Krauss que hablaba de ciertas encuestas en lo que está el sentir de los estadounidenses, y hablaba que hay encuestas que reflejan que el 45% hasta el 60% de estadounidenses no quieren que haya el uso de las Fuerzas Armadas, e incluso hablan del 70% que se inclinan porque se haga el uso de la diplomacia en este tipo de enfrentamiento que hay. Y finalmente lo que sí marcaba es que 3 de cada 4 estadounidenses sí ven que Irán es una amenaza para Estados Unidos. Sí quisiera recalcar un poco que hay 3 escenarios posibles. El primero pues es una guerra abierta, sería muy devastador a nivel mundial. El segundo es una escalada limitada con ciertos ataques, con contraataques. Y el tercero sería volver a la diplomacia en un mundo tan polarizado, donde ya lo decía el Foro Económico Mundial, que uno de los riesgos que se ven en el corto y en el largo plazo es la polarización. Pues sí se ve un poco complicado, pero sí habla de que Qatar y la Unión Europea pudieran ser quienes medien en este conflicto para negociar incluso un nuevo acuerdo nuclear. Bien, ¿dónde estarían las zonas de riesgo hablando de actividades de riesgo? Porque me decía una persona, ahorita es mucho más riesgoso volar, por ejemplo, o sea, usar nuestros aeropuertos en Estados Unidos. Es muy sencillo. Todo riesgo que conllevaba volar a Estados Unidos aumentó ya, si se meten a las páginas, ya te están diciendo que es más riesgoso volar. ¿Qué tanto porcentaje? Lo vamos a ver según donde te metas, 10%. Si vuelas a Europa, a lo mejor se aumentó el riesgo 20%. ¿Por qué? Pues porque Irán ya, un atentado porque Irán ya terrorista. dijo, Irán ya dijo, ahí está, tenemos células terroristas dormidas que podemos despertar cuando nosotros queramos. Es decir, gente que vive en determinados países que están planeando ataques ataques terroristas desde hace años, pero están ahí, conviven con la gente, y hasta que no se activan es cuando comienzan estos ataques terroristas. Entonces, claro que hay un aumento. ¿A dónde? A cualquier parte de Estados Unidos, Europa, seguramente ni se diga el Medio Oriente o Israel.
tomar un vuelo se convierte en algo más difícil, más duro y con más probabilidad que te pase algo. Evidentemente, a lo mejor tienes una probabilidad del 0.003, ahora vas a tener la del 0.1, ¿no? O sea, no es que vayan a caer los aviones ahorita en medio de bombas, pero aumenta la probabilidad, claro que aumenta la probabilidad. Bien, Armando, vamos contigo. Bueno, hay muchas, ahorita muchas connotaciones ha generado este conflicto. La realidad de las cosas es que yo creo que, en mi caso particular, y creo que coincidiría mucha gente, yo ni por morbo ni por nada desearía la tercera guerra mundial. No decimos que por morbo la deseamos. No, yo creo que nadie la desea. El morbo se genera a raíz de la incertidumbre que se siente por la gran potencia, la potencialidad de armas que ahora en la actualidad, en la era moderna, tienen los países, y eso representa riesgo para todo el mundo, por supuesto, y genera desde luego mucho temor entre la población. Hay mucha información y desinformación también. Ahorita lo comentábamos, no sabemos incluso si se alcanzaron a destruir con estos ataques de Estados Unidos, a pesar de la gran potencia de su armamento, esos recintos nucleares de Irán. No se ha dicho, no se ha establecido, no puede haber. El que tendría que corroborarlo y decirlo, me los destruyeron, fue Irán, y no acepta. Ni va a aceptar. Y ni va a aceptar nunca. Bien, Jesús. Sí, mire, yo creo que el riesgo está en quienes están abordando, transitando del Golfo Pérsico al Mar Arábigo, es decir, que están en esa zona del conflicto y que ya están dicho y cantado que van a atentar contra barcos que tengan bandera estadounidense. Ahí está el principal riesgo. Y en todo lo demás creo que estaría de pensarse, porque Estados Unidos no está pensando en una invasión a Irán. No quieren derrocar el gobierno como tal, todavía están llamando a las negociaciones. Entonces, si ellos responden con terrorismo, a lo mejor entonces cambia la política y van a ir por ellos para acabar como en Afganistán. Estamos de regreso en la mesa de análisis, estamos revisando, actualizando esta información que tiene que ver con los ataques de Estados Unidos a objetivos nucleares de Irán y cómo podría cambiar el panorama, cómo mueve el tablero nuclear esta situación. Y hace un momento, Cristian Barceló, por ahí me mostrabas una imagen, no sé si la tenemos, de una aplicación donde hablaba hace unos instantes Jesús Rojas, y Juan también mencionó el tema de los vuelos, cómo le están sacando la vuelta a la zona del conflicto. Evidentemente se nota mucho ahí precisamente en esta imagen cómo hay una zona donde prácticamente el espacio aéreo está desocupado completamente, ¿no? En la zona de Irán principalmente, ¿no? De Israel. En un momento lo vamos a ver, pero seguimos contigo, Araceli, vamos contigo. Me llama la atención que ahorita ya el Ministerio de Exteriores de Qatar anuncia suspensión temporal de todo el tráfico aéreo en el espacio del país hasta nuevo aviso. Creo que este tipo de condiciones son las que hay que estar muy al pendiente. Y otra de las situaciones que me parece importante reconsiderar es la parte de que si vamos a ver si Irán está tomando la decisión de cerrar el estrecho, Hormuz, sí, el canal de navegación donde pasa el 20% del petróleo mundial, porque eso sí nos impacta en materia económica. El precio del barril del petróleo podría irse a los $110. Esto generaría también un repunte inflacionario a nivel mundial, con un mayor riesgo de recesión económica global, caída en las bolsas de valores. Vivimos, la verdad, tiempos muy graves, tiempos muy peligrosos a escala global. Sin duda, a la guerra comercial ya de aranceles de Estados Unidos se le está sumando pues esta parte de guerra entre Israel e Irán, y a la cual, se le suma a Estados Unidos. Voy a retomar mucho el reporte de riesgos globales porque hay a corto plazo, hay a largo plazo por parte del Foro Económico Mundial del 2025, y habla que en el corto plazo hay 4 riesgos importantes. El conflicto armado estatal figura en el número 1, la confrontación geoeconómica es la número 3, la guerra y cibernética, las armas nucleares. A largo plazo, del 2025 al 2035, pues está el conflicto armado, sigue figurando, la violencia intraestatal, la confrontación geoeconómica y también los riesgos nucleares o tecnológicos. Entonces, aquí vemos que el panorama internacional, tal como ya lo había pronosticado el Foro Económico Mundial, pues sí tiene grandes impactos, sobre todo ahorita que estamos viendo en tensión en materia de las relaciones internacionales y también el fuerte impacto económico. Eso es. Juan, vamos contigo. Sí, y bueno, ¿qué las consecuencias ahorita en el mediano plazo, corto y largo plazo? No, a ver, no creo que haya
ahorita un riesgo de tercera guerra mundial. No, es muy complicado porque Irán está solo, insisto. Rusia ni China no se van a poner a tirar misiles por ellos. O sea, vamos, no creo que se vayan a sumar a los ayatolas a una cruzada contra Estados Unidos. Entonces, en ese sentido está solo Irán. Ahora, el otro riesgo importante que es que mencionaba Araceli del cierre del estrecho de Hormuz, ¿quién creen que es el principal perjudicado si se cierra ese estrecho? ¿Quién va a ser el principal perjudicado? Irán, o sea, ¿qué tanto puede aguantar propio, sí, va a afectar la economía mundial, pero ¿qué tanto puede aguantar un régimen si está cerrando tus propios ingresos? Porque por ahí saca el gas natural, que lo quieren los rusos, por cierto. Entonces, sí. ¿Quiénes van a ser los principales afectados? Pues ellos mismos, o sea, ¿qué tanto pueden cerrado el estrecho de Hormuz? ¿Un mes, 2 meses? Y después, y después ellos mismos empiezan a pegar un balazo en el pie. Entonces sí creo que lo que están haciendo Israel y Estados Unidos con Irán es hacerlo más chico al régimen y dejar que los grupos que hay al interior, porque Irán no es un solo país, tiene como 5 países adentro de Irán, o sea, desde ideologías distintas hasta opositores, hasta grupos terroristas, incluso en contra de los ayatolás que existen dentro de Irán. Fíjate, precisamente con lo que comentas, Juan, perdón, el señor Valdenebro dice, sería contraproducente para Irán bloquear el estrecho de Hormuz, porque va a molestar a sus aliados árabes. Y a los rusos. Y a los rusos, además. Y se queda, de por sí está solo, aparte afectaría a China, su principal comprador de petróleo. Y a él mismo, entonces, insisto, yo creo que lo que está haciendo Israel y Estados Unidos es hacerlo más chico para que la propia disidencia que hay en Irán vaya en contra del régimen. Si eso va a ser exitoso o no, ya se verá, pero al menos esa es la idea que tiene. Bien, Armando, vamos contigo. Pues a mí, fíjate, yo tampoco no creo que la guerra nuclear, que las bombas atómicas como la de Hiroshima en aquellos años, no se va a repetir esa tragedia. Yo creo que el temor más grande de Estados Unidos para con Irán, le tiene temor, mucho miedo, aunque no se crea. Estados Unidos, ¿por qué? Porque los iraníes ya han demostrado su belicosidad, ya han demostrado que no se tientan al corazón para atacar y caiga quien caiga. Según informes de la cadena NBC News y CNN, Irán, fíjense, este es un punto que me parece importante. Irán amenazó a Estados Unidos con activar una célula terrorista durmiente dentro de ese país. Pues lo dije ahorita. ¿Qué significa? No. Sí lo dije. Célula terrorista durmiente. Sí lo dije. Sí lo dije. ¿En qué consiste esa terrorista durmiente según tú? Otra vez, personas que viven al interior de un país, que trabajan como si nada, y en el momento que un régimen decide activarlos, pueden ir por un avión, pues es lo que lo acabo de decir, hermano. Pero el terrorismo, más que interceptar un avión o secuestrar un avión, pues el temor que se siente es que podrían ellos, y al parecer, yo escuché de un analista francés ayer en una cadena de televisión, que el temor de Estados Unidos es que estas células ataquen a través de sus laboratorios, creando virus como el de las pandemias que han generado, envenenando. Incluso se habla de mantos freáticos, lagos, mares, ríos, e incluso montañas, no sé, medio ambiente en general. Ese es el gran temor que podría generarse una reacción de Irán hacia Estados Unidos y sus aliados. Por eso mucha gente se la está pensando, muchos países más bien, se la están pensando en declararse aliados con armamento y apoyar a Estados Unidos para atacarlos. Y aunque Estados Unidos no necesita ese tipo de apoyo, con los en la Unión Europea que lo apoyan, Francia, Alemania, pues con eso tiene para declarar la guerra al país que sea en el mundo. A ver, pero el problema ese es... Por tiempo, hay una pregunta que nos hace el señor Valdenebro, a ver quién la puede responder. Y está libre para cualquiera. ¿Cómo una nación con una herencia para apoyar a Israel se haya convertido en la principal amenaza existencial para el pueblo judío? ¿Cómo fue posible eso? Pues en el transcurso histórico, el cambio de los gobiernos y los propios grupos que fueron tomando el poder en Irán. En principio, que no tenían inconveniente en la instalación de este Estado de Israel, y ahora que llegan al poder, bueno, no ahora, tienen como 10 años, ¿no? Grupos diferentes que tienen una ideología diferente, que son ultra radicales y que tienen, digamos, una misión, como ellos mismos dicen, de eliminar el propio Estado israelí. Pero eso ha sido una constante. Pero digamos, es la respuesta
política, la parte, digamos, sociológica, Pero histórica. Yo creo que histórico, Sí. porque eso es una constante en todo el Medio Oriente. Es decir, la visión que tenía, por ejemplo, el dictador de Egipto respecto a lo que se tiene en el gobierno de Egipto de hoy, respecto al pueblo de Israel, pues es diferente. Los grupos que tenían el poder y el control hace 40 años ya no lo tienen. Es una región muy inestable, básicamente. Y yo quisiera decir lo siguiente. A ver, Estados Unidos tiene interés, y así lo ha dicho, creo que es algo muy importante, en tomar el control de Irán. Es decir, Sí. ellos hicieron su chamba, bombardearon porque así le pidieron el favor y se retiran, no van a ocupar. Y entonces el mundo está llamando al gobierno iraní a seguir en el camino de las negociaciones para que ellos puedan seguir con el control de su estado, es decir, que puedan seguir ellos gobernando ahí, si dentro de los márgenes que les están poniendo, ¿no? Es decir, si ellos quisieran contestar con terrorismo y se fueran más bien por el hígado que por la razón, entonces sí tendrían un verdadero problema. Y en este momento, en tiempo real, el estrecho pues está funcionando y barcos de todas las banderas están cruzando por donde mismo. Lo que nos decía nuestro radioescucha tiene razón. En la parte de abajo, si se cierra, pues están los Emiratos Árabes. De este lado está Qatar. Todo el mundo tiene negocios ahí. Por ahí pasan al día casi 10,000 barcos. Los que tienen, se supone ahorita como la alerta, son aquellos de bandera norteamericana. Pero si te pones a analizar, incluso en este momento hay barcos con bandera norteamericana que están transitando por ese estrecho, Híjole. con mucho riesgo, ciertamente con mucho Sí. riesgo, pero pues No, es la chamba, ¿no? imagínate nada más. Cada uno carga Sí, petróleo, sí, carga gases, sí, carga sí. hidrocarburos, de todo carga. Bien, ahí está una imagen en línea directa televisión de las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Gracias al señor Valdenegro por esa imagen. Para que sea una idea más o menos, es que Irán está rodeado prácticamente y está solo, ¿no? Bien, Araceli, vamos contigo. A mí me llama la atención las declaraciones, el mensaje en el tablero internacional. La ONU, Antonio Guterres, como instó al Consejo de Seguridad y a todos los países miembros a actuar con sensatez, moderación y urgencia ante la escalada del Medio Oriente. También Estados Unidos ha pedido a China que impida que Irán cierre el estrecho de Hormuz. El Papa León también se manifiesta el día de ayer, dice que la diplomacia haga callar las armas. Rusia, China y Pakistán presentaron un proyecto ante el Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo el alto al fuego inmediato, en este caso en Medio Oriente. Y retomando en Estados Unidos, ¿cuál es el sentir? La encuesta YouGov del 2024 habla que el 70% de las personas de Estados Unidos dice que no prefiere el tema de la guerra porque tiene una afectación en sus bolsillos, en la parte económica. Y también de esas preguntas que salen en unos supuestos hipotéticos, si se diera una guerra, ¿cuáles serían los países más seguros? Es Islandia, Australia, Argentina, Nueva Zelanda y me falta uno, Costa Rica. Entonces, eso se habla que serían los países en un escenario hipotético, si se diera otra guerra, los que estuvieran más seguros. Ahí lo dejo de tarea. ¿Cuál es la postura de México, Juan? Pues ya dijo la presidenta que pues que Claudia ya Sheinbaum. sabe, pues es que pues, es la más pues, aburrida, le digo yo, porque dice que está por la no violencia y por pues está bien, y ¿no? por ceñirse a la Constitución y ya, pero bueno, cuando quiere opina y le vale sorbete los planes de la Constitución, lo que ahí diga. Hoy simple y sencillamente pues que condena y ya está ahí, ¿no? Ahora, es importante, estuve revisando las inteligencias artificiales, el compendio de inteligencias artificiales, para que dieran un porcentaje de probabilidad del inicio de una tercera guerra mundial. Casi todas dan entre 10 y 15% de probabilidad de que este conflicto vaya a generar una tercera guerra mundial. Lo que me llamó la atención es que en 5 años se va al 50%, pero si ya metes a Rusia y China, pero por otros conflictos. Entonces, pero por hay menos del 10% de probabilidad, según las inteligencias artificiales, que esto vaya a desencadenar una tercera guerra mundial. Por lo pronto yo creo que se quedará en un conflicto local. Creo que el régimen de los ayatolá, si es que nadie los ayuda, Bien. pues tiene poco tiempo. Si es que nadie los ayuda. Cerramos, Armando. A mí me llama la atención el pronunciamiento del vicepresidente del Consejo de Seguridad rusa, Dmitro Medvedev, algo así se llama. Advirtió sobre la posibilidad de que Irán podría recibir armas nucleares de otros países. También lo dijo. Yo no sé si todo lo ha dicho, Juan Díaz. Pues sí. No sé si yo te escuché. Ya nos vamos. No sé si el presidente ruso se esté autoproponiendo como para decir Rusia podría proporcionarle armas nucleares a Irán, ¿no? Bueno, ya habrá que esperar. Hasta ahorita, Sí lo dijo. yo creo que están Rusia y China a la expectativa. Y esperemos que esto no escale esos niveles, ¿no?
Ya veremos. Nos vamos, Armando, muchas gracias. Sí, Víctor. Juan, Araceli, gracias Jesús, gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.